Proverbios 8 en alabanza de la sabiduría. G. Campbell Morgan en Proverbios 8, no hay nada más grande o más grandioso en toda la literatura bíblica, como el hecho de exponer la belleza y gracia de esa sabiduría que tiene el temor de Jehová como su parte principal. A. El llamado de la sabiduría. 1:1-3, la sabiduría clama. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. A. ¿No clama la sabiduría? Como antes en el libro de Proverbios, Salomón escribió aquí acerca de la sabiduría como si ella fuera una persona, una mujer noble, bella y servicial, en contraste con la mujer inmoral descrita en Proverbios 7. Y, la esposa impúdica se mueve encubiertamente al atardecer y habla falsamente. La sabiduría se mueve públicamente y habla de verdad directa y autoritaria. Walchi. B. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. La sabiduría personificada grita de la manera más amplia posible. Ella le habla a los que están junto al camino. Y donde los caminos se encuentran. Ella hace su llamada en el lugar más público, en las puertas, a la entrada de la ciudad. La sabiduría no está oculta, clama a todos los que la escucharán. Y un capítulo que debe ir más allá del tiempo y el espacio, se abre al nivel de la calle, para dejar claro, primero, que la sabiduría de Dios es tan relevante para el centro comercial, Proverbios 8, 2-3, como para el cielo mismo, Proverbios 8:22. Kidner. 2. El punto importante es que la sabiduría es para la gente común. No está confinada al aula académica ni a los recintos sagrados del templo. Tampoco está en lo alto de una montaña donde solo la encuentra el más decidido. Por el contrario, ella quiere atraer a todos y ser accesible para todos. Garrett. 3. Adam Clarke vio algo maravilloso en la proclamación pública de la sabiduría y algo digno de imitar. Existen, ciertamente, templos, sinagogas, iglesias, capillas, etc. Pero cientos de miles nunca los frecuentan, y por lo tanto no oyen la voz de la verdad, la sabiduría. Por lo tanto, debe ir a ellos, si ella desea que reciban sus instrucciones. Por eso los celosos ministros de Cristo se dirigen a los caminos y valles, a las montañas y llanuras, a los barcos y las casas de campo, para persuadir a los pecadores a apartarse del error de sus caminos y aceptar esa redención que fue obtenida por la ofrenda sacrificial de Jesucristo. 2:4-11, la bondad que la sabiduría promete. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Oh hombres, a vosotros clamo. Aquí Salomón habla como la sabiduría personificada. Este es el mensaje que presentó a hombres y mujeres, todos los que le escucharon. Y el volumen y la perseverancia de la voz es la de un amigo sincero que advierte del peligro. Habría clamado tanto o habría continuado tanto tiempo si no hubiera amado tu alma, si no hubiera sabido la ira que se cierne sobre ti, el infierno que estaba delante de ti. Bridges. B. Entended, oh simples, discreción, la sabiduría no se da por vencida con los simples. El hombre simple descrito en Proverbios 7 parece ser una causa perdida, pero no tiene por qué serlo. Podemos aprender las formas de sabiduría y beneficiarnos de ese aprendizaje. C. Mi boca hablará verdad. Cuando la sabiduría habla, es verdad. Cuando las personas usan mentiras, no se debe confiar para en que comuniquen sabiduría. La sabiduría dice de sus palabras que no hay nada torcido o perverso en ellas. Por eso, las palabras se pueden entender, son claros para el que entiende.
Hay claridad y un carácter directo para la sabiduría, uno que contrasta con elaboradas verdades y misterios ocultos. Y, se podría decir de las escrituras en general, son claras para el que entiende. Por supuesto, hay pasajes profundos y ocasionalmente complicados, pero las verdades fundamentales de la Biblia son claras para quienes confían en Dios y honran su palabra. Como se informó que el autor estadounidense Mark Twain dijo, no son las partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan, son las partes que entiendo. 2. Fue una respuesta inteligente que M. Durant, un ingenioso y sabio ministro de la Iglesia Reformada de París, le dio a una dama de presunta castidad, y que se había revelado, cuando ella fingió la dureza de las Escrituras. ¿Por qué? Dijo él, señora, ¿qué puede ser más claro que no cometerás adulterio? Si no hubiera fallado en la práctica de lo que no sabía, no habría encontrado motivo para quejarse de la dificultad de lo que no podía entender. D. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. El valor de la sabiduría está por encima de la plata, el oro y los rubíes. Sin sabiduría, uno puede tener las riquezas de este mundo y una vida miserable. Al principio de su reinado, Salomón deseó la sabiduría por encima de todas las riquezas y fue muy bendecido a causa de ella. 1 Reyes 3, 10-13. D. La sabiduría se describe a sí misma. 1, 12-21, lo que tiene la sabiduría y lo que da la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Y que yo llene sus tesoros. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, donde se encuentra la cordura. El autocontrol, el buen juicio, allí se encontrará la sabiduría. Una vida dada a los impulsos y extremos no ganará, ni apreciará o mostrará sabiduría. Y, cordura. La cordura se define, la sabiduría se aplica a la práctica. Así que, donde sea que la verdadera sabiduría sea, conducirá a la acción. Clarke. B. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La reverencia a Dios, y la sabiduría que proviene de ello, no es neutral hacia el mal. Así como respeta a Dios, odia el mal, junto con el orgullo y la arrogancia y la boca perversa que a menudo expresan el mal. Y, el pueblo de Dios participa de la naturaleza divina, y también tiene simpatías y antipatías similares a las de Dios. No solo abandonan el pecado, sino que lo aborrecen y se enfrentan con una contienda mortal. C. Por mí reinan los reyes. Muchos ganan poder, permanecen en el poder y ejercen el poder al ganar y usar la sabiduría. Y Adam Clarke tuvo un pensamiento interesante sobre la frase, tengo fuerza. Hablando todavía de sabiduría, como rayos que comunican su luz con el hombre, le permite traer todo en su ayuda, para construir máquinas mediante las cuales un hombre puede hacer el trabajo de cientos. De ahí viene todo el aprendizaje matemático, todo el conocimiento mecánico. De ella venían originalmente el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la polea, en todas sus multiplicaciones, y la palanca, en todas sus combinaciones y variedades, vino de esta sabiduría. Y como todos estos pueden producir prodigios que superan con creces todo tipo de energía animal, y todos los efectos de los mayores esfuerzos de la fuerza muscular. De amo a los que me aman, aquellos que aman y persiguen la sabiduría se verán recompensados. Él encontrará sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan, y las bendiciones que trae la sabiduría, riquezas y honor, justicia. Incluso podría decirse que la sabiduría busca a sus seguidores para bendecirlos, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Y me hallan los que temprano me buscan,
con afecto sincero y gran diligencia, y sobre todas las demás personas o cosas en el mundo, que él menciona como el efecto y la evidencia de su amor, porque de lo contrario, todos los hombres pretenden amar a Dios. Paul. 2. Las riquezas y la honra están conmigo. Paradójicamente, cuando se busca riqueza se corrompe, pero cuando se busca sabiduría, se da riqueza edificante. Véase 1 Reyes 3, 4-15. Walchi. 2. 22-31. La larga historia de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Jehová me poseía en el principio. Dios usó la sabiduría y la inteligencia en el diseño del universo. Si representamos la sabiduría como persona, entonces se puede decir que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Al principio, antes de que existiera alguna vez una tierra, Dios usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Y, una frase de Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio. Se convirtió en un apoyo clave para la enseñanza de un hereje influyente en la iglesia primitiva. Arrio de Alejandría habló por y promovió la idea de que Jesucristo no era Dios, como muchos modernos testigos de Jehová creen. Arrio usó este verso de la traducción griega de las Escrituras hebreas, que pone la frase así: el Señor me creó al comienzo de su camino. Arrio argumentó que Jesús es la sabiduría de Dios, y este versículo habló de su creación. Si fue creado, entonces él tuvo un principio y no fue eterno, y si no fue eterno, él no era Dios. 2. Los errores de Arrio fueron muchos. En este pasaje en particular, exageró la forma en que la sabiduría en Proverbios 8 es Jesucristo. Es maravillosamente cierto que Jesús es la sabiduría de Dios, especialmente en su obra en la cruz. 1 Corintios 1, 20-24, y que Jesús se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30, y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2:3. Sin embargo, es un error decir que Proverbios 8 describe a Jesús en una especie de correlación directa. Debido a que Jesús es Dios, Él tiene y expresa y demuestra la sabiduría de Dios, pero la mujer en Proverbios 8 no describe directamente a Jesús. 3. Un segundo error, y quizás más fundamental, de Arrio en el pasaje fue traducir la palabra hebrea cana como creada o nacida en lugar de ser poseída. Si bien es cierto que debe hacerse la idea de crear o dar a luz, en general se posee la mejor traducción. Podríamos decir, Proverbios 8 no habla directamente de Jesús en el sentido en que se refería a Arrio, y si lo fuera, Proverbios 8:22 no dice que Dios el Padre creó o dio a luz al Hijo de Dios. 4. El verbo cana puede significar poseer o crear. Las versiones anteriores eligieron poseer, de lo contrario, podría parecer que Dios carecía de sabiduría y así la creó antes de que el mundo comenzara. Querían evitar decir que la sabiduría no era eterna. A Arrio le gustaba la idea de Cristo como el significado de la sabiduría y eligió crear como el verbo. Atanasio leyó, me constituyó como cabeza de la creación. El verbo cana aparece 12 veces en Proverbios con la idea de adquirir, pero la LXX y Asirio tienen la idea de crear. Ros. Los arrianos, que negaron la deidad de Cristo, apelaron a creado de LXX para probar que Cristo, la sabiduría de Dios, no era eterno. Pero nuestra preocupación debe ser con el significado normal de la palabra y con el sentido general del pasaje. Kidner. Antes que los montes fuesen formados.
con belleza poética. Salomón consideró muchos aspectos diferentes de la creación y cómo Dios usó la sabiduría para diseñarlos y organizarlos todos. La sabiduría podría decir, con él estaba yo ordenándolo todo. Y la antigüedad de la sabiduría tiene una aplicación real y práctica. Si todo el orden creado se basa en la sabiduría de Dios, ir contra su sabiduría es ir en contra de toda la creación. Cuando pertenecemos a Jesucristo y caminamos en su sabiduría, toda la creación obra a nuestro favor. Si nos rebelamos contra su sabiduría y voluntad, las cosas empiezan a obrar en contra de nosotros, como lo descubrió Jonás cuando trató de huir del Señor. Wiersbe. 2. Cuando ponía al mar su estatuto. La sabiduría tiene en mente que el Creador estableció leyes inalterables u ordenanzas que establecen los límites de la tierra que el mar hostil no puede transgredir. Veas Job 38, 8-11. La energía caótica del mar opera dentro de límites estrictos. Walchi. C. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. El mundo creado está tan marcado por el diseño y el arreglo sabio y bueno de Dios que la sabiduría se regocijó en él. Especialmente, la sabiduría fue feliz con la creación del hombre de Dios, y mis delicias son con los hijos de los hombres. A veces pensamos que la creación del hombre fue un problema con el diseño y la creación del mundo. En cierto sentido, el hombre era el propósito de la creación. C. La sabiduría atrae a una audiencia. 1, 32-33, pidiendo atención. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Ahora, pues, hijos, oídme. Habiendo dado su impresionante currículum, ahora la sabiduría puede hacer un llamado razonable a que le escuchemos. B. Bienaventurados los que guardan mis caminos. En formas a veces sutiles y a veces obvias, el mundo, la carne y el diablo quieren que pensemos que de alguna manera perderemos al escuchar la sabiduría y mantener sus caminos. La verdad es que hay una gran bendición cuando guardamos sus caminos. C. Atended el consejo, y sed sabios. Dado que la sabiduría ha demostrado ser buena y confiable, y que trae muchas bendiciones con ella, debemos prestarle atención y nunca desdeñarla. 2, 34-36, la recompensa de la sabiduría y el costo de la locura. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bienaventurado el hombre que me escucha. Esta bendición llega a aquellos que no solo escuchan la sabiduría, sino que están dispuestos a molestarse en buscarla. Están dispuestos a velar a diario en sus puertas y esperar en los postes de sus puertas. Su búsqueda de la sabiduría es intencional, no accidental. Y, velando a mis puertas cada día. La sabiduría se representa como tener una escuela para la instrucción de los hombres, y parece señalar que algunos de los más adelantados de sus estudiosos llegaron, a través de su intenso deseo de aprender, incluso antes de que se abrieran las puertas, y esperando allí la entrada, para que pudieran escuchar cada palabra pronunciada, y no perder un acento de la enseñanza celestial. Bienaventurados tales. Clarke. B. Porque el que me halle, hallará la vida. La sabiduría aquí presenta dos regalos incomparables, la vida y el favor del Señor. Amar la verdadera sabiduría es recibir esto. Rechazar la sabiduría es equivocarse en alma propia y amar la muerte. Y alcanzará el favor de Jehová, ¿qué es mejor que la vida? El favor de Dios no es un favor vacío, no es como el sol del invierno, que arroja un buen semblante cuando brilla, pero da poco calor o comodidad. 2. Aman la muerte, no directa ni intencionalmente, sino por consecuencia, porque aman las prácticas que saben que traerán cierta destrucción sobre ellos. Paul.